¿Usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Hasta hace poco lo veíamos solo en televisión, en el cine o en las series. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Nos asombrábamos al ver el desparpajo y el nivel de corrupción presente en la Colombia de los 80 y 90. La catedral, la lujosa cárcel que se levantó para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar cuando se entregó a las autoridades en 1991 y de la que después se fugó. Una cárcel hecha a la medida y calce del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, una realidad llevada a la pantalla que pensábamos era lejana, imposible para nuestras fronteras. Pero como en la vida misma, la realidad en Chile superó a la ficción. Es el inicio de uno de los operativos más riesgosos de Gendarmería en su historia. Se dirigen al módulo B de Colina 2, el de los narcotraficantes. Lo que encontrarán sorprenderá incluso a los gendarmes. El crimen organizado no se combate solo en las calles, hay que combatirlo en las calles y también en las cárceles. Solo los unía la droga, nada más. Los 112 internos que convivían en el módulo beta de la cárcel de Colina 2 pertenecían a distintas bandas, muchas rivales y competidoras en el mercado del AMPA nacional. En vez de un capo que sobresaliera por sobre el resto de los internos, el privilegiado módulo contaba con 46 narcotraficantes pesados que se distribuían el poder y obviamente los lujos. Tampoco les faltó para el asado. La operación llevó por nombre Bisagra, así se protegían de los allanamientos. Los gendarmes no podían entrar al lugar sin la autorización de los reos, un escenario inédito en otro penal del país. No solo lujo, 260 gramos de cocaína, 490 de marihuana, 4 routers para internet, 20 cuchillos y una botella de whisky en uno de los módulos más conflictivos de nuestro país. Pero la pregunta es lógica: ¿cómo se logra introducir a lo que se presume son recintos seguros tantos elementos prohibidos? ¿Quiénes están detrás de todo? La respuesta es sorprendente, solo una pista: no son solo familiares. Alimentos, tarjetas para el celular, municiones para armas e incluso también electrodoméstico. Todo es parte de una lista que familiares, funcionarios de Gendarmería y, escuche bien, también abogados han intentado ingresar a las cárceles de Chile. La unidad de investigación del Mucho Gusto, a través de Transparencia, pudo acceder a los siguientes datos que son concluyentes. 3.956 visitas han intentado ingresar algo a la cárcel. 36 es el número de funcionarios de Gendarmería que también han hecho lo propio, mientras que 22 son los abogados que han sido detectados intentando ingresar elementos prohibidos a los recintos penitenciarios. Eso en Santiago. A nivel país, las cifras son aún más alarmantes. 7.473, esa es la cifra de las visitas o familiares que han intentado ingresar algo a la cárcel desde Arica a Magallanes. La cifra se eleva a 146 si hablamos de los funcionarios de Gendarmería y a 33 de los abogados que intentaron hacer algo no debido. Claramente el germen de la corrupción está instalado en estas instituciones y es eso justamente lo que se intentará resolver. La investigación administrativa busca dar con el origen del equipamiento que lograron ingresar al módulo y que valió que el recinto se hiciera conocido como una cárcel de lujo con gimnasio incluido. Con decenas de guantes de boxeo, pesas, un gimnasio full equipado.
Se inició el análisis de los permisos de ingreso de televisores, equipos de audio, máquinas de ejercicio y en general los múltiples electrodomésticos con que contaban los privilegiados narcos. Todos estos objetos no pudieron ingresar autorizados por personas subalternas. Aquí hay que asumir que fueron distintas jefaturas. Esta situación apunta principalmente a las jefaturas, dado que un uniformado común y silvestre no tiene capacidad para permitir la entrada de este tipo de artículos. Según fuentes al interior del recinto penitenciario, los privilegios surgieron como una moneda de negociación ante los motines e intentos de insurrección que constantemente se respiran al interior del penal más peligroso de Chile. Es la punta de un iceberg cuya dimensión se desconoce, pero lo cierto es que algo huele y muy mal en Gendarmería. No hay que tenerle miedo, muchachos, a utilizar las palabras correctas. Acá el germen de la corrupción está instalado, no cabe lugar a dudas. ¿Cómo ingresa un congelador a una cárcel? ¿Cómo ingresa un plasma de 40 pulgadas a una cárcel que se presume es de alta seguridad? Es porque efectivamente alguien se está vendando los ojos y no está queriendo ver lo que se tiene que ver. Saba Chaguán, usted está sentado ahí en el estudio, fue fiscal nacional. Muchas veces compartimos en el Palacio de la Moneda distintas actividades que tenían que ver con respecto a seguridad. La pregunta que yo le hago es clara, concreta y dice relación con respecto a cómo se puede entender que abogados y que gendarmes estén realizando este tipo de actividades. Uno comprendería, cierto, por lo lógico del cariño familiar, que una visita, que un familiar haga o sea convencido por quien está adentro para tratar de ingresar algo que no es debido. Pero ¿por qué abogados? ¿Por qué gendarmes? Y también los altos mandos de Gendarmería están cediendo a las presiones y están hablando derechamente ya de que la corrupción está instalada en estos recintos penales. Esa es la pregunta que le hago, espero su respuesta para analizar esto largo y tendido ahí con el panel. Muy buenos días. No sabe. Porque son corruptos. O sea, básicamente la respuesta. Hay que distinguir los planos, porque tiene razón el periodista que está haciendo la nota. Yo a un familiar le puedo entender que entre alimentos. Claro, eso se puede entender. Claro, se puede, además que no hay un cubrimiento entre familiares para un delito. Pero los funcionarios, lo dijo el propio vocero de Gendarmería, se corrompieron. A mí no me llama la atención que exista esto en el sentido que hace aproximadamente 5 o 6 años ya hubo una cárcel VIP, fue intervenida, y me acuerdo que me llamó mucho la atención que el sujeto que estaba a cargo de la celda, habían instalado cerámica, porcelanato, no cualquier cerámica, salió con una bata a recibir a los gendarmes, una bata que era, no sé, una marca cara. A los Hugh Hefner, ¿no? Claro, una bata Armani, no sé. Versace, sí. Versace. Bueno, la cuestión es que se dijo que se iban a tomar medidas drásticas y que esto no iba a volver a suceder y parece que no se tomaron las medidas drásticas. Entonces es bueno que el ministro de Justicia esté preocupado y haya dicho que no lo van a tolerar, y es bueno que se verbalice que esto no es que haya un germen de corrupción, hay corrupción ahí. O sea, entraron un refrigerador, carne, celulares, un gimnasio equipado, televisores bastante caros, pero además las celdas son arregladas, no se podían abrir por fuera, tenían un pestillo, tenían cerámica. Entonces esto, yo no suelo ser exagerado, pero es escandaloso. Ahora, en el caso de los funcionarios se corrompieron, en el caso de los abogados están desprestigiando la profesión. Hay una falla también, parece, en la formación de la ética profesional en muchas universidades, porque ellos están vulnerando, a lo mejor puede que no sea un delito penal, pero sí claramente una infracción reglamentaria. Sí. Ahora, si es droga, lo que están pasando es delito. Es un delito terrible. Para entender cómo funciona el sistema en las cárceles, porque algo tiene que estar fallando para que esto siga ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta acá? Más fiscalización, tal vez una revisión más habitual, por así decirlo, que no pase tanto tiempo, porque a mí tampoco me llama la atención si estas cosas son conocidas. Si lo que llama la atención es que no salgan a la luz pública antes. Entonces, ¿cómo funciona el control? Porque algo está fallando. Sí, hay una falta de control. Además que lo que decía en la nota es bastante preocupante. Si dicen que metieron estas cosas, las introdujeron, qué sé yo, los equipos de gimnasio, los guantes box, la droga, la carne, etcétera, para una moneda de cambio porque se amotinaban mucho, peor. O
sea, están diciendo que como no eran capaces de mantener el orden en el recinto penitenciario, se permitió, se toleró esto. Aquí hay una cuestión. Además, la gente se indigna, pero piensen, por ejemplo, una víctima de un delito. Pueden ser narcotraficantes, pero si otro delito. Supongamos que un homicida accede a estos privilegios y la familia de la víctima que piensa que el tipo está en una cárcel... Que está pagando. Yo sé que la cárcel chilena hay que mejorarla. Yo sé que tienen condiciones muy malas, sí es verdad. Pero esto genera privilegio inaceptable y genera corrupción. Aquí hay un funcionario corrupto. Y termino de inmediato. Y de hecho, uno de los gendarmes dijo, estaba viendo en las noticias esta fin de semana, de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, dijo, quizás no es el alcaide, porque el alcaide es la máxima autoridad de cada recinto penitenciario. Quizás le vino una orden de arriba. Yo no creo eso. No. Pero si es así, es peor. Es más grave ahora.